Yo soy Jimena Castellón Arrieta, soy artista argentina y vivo en Chile hace como 6 años. Tengo un proyecto que se llama Cordillera Galería, hace más o menos el mismo tiempo, eh, que era una galería digital muy a la escala de mis capacidades económicas del momento en el que me vine a vivir acá. Traté de usar todo lo que eran las plataformas digitales gratuitas y hacer como una especie de convergencia entre lo que tenía, de alguna manera capitalizando o poniendo en marcha todo lo que había sido mi carrera durante como 10 años, que había viajado, había conocido a muchos artistas, había generado redes y como que quise conectarlos y ver qué pasaba. Al principio, la digitalidad era como el Instagram, que todavía los artistas no lo estábamos utilizando tan profesionalmente en 2015. Tratemos de ir para atrás, es un poco difícil acordarnos cómo éramos antes de esta relación que tenemos con el Instagram. Había que tener una web, en aquel momento era la web, era como lo que había que tener, o una fanpage de Facebook, quizás. Yo lo que hice fue hacer una galería en un Tumblr. Usé el Tumblr y las distintas entradas eran distintas salas y tenía un artista de gran carrera, un artista de media carrera y un artista currículum cero. En realidad, dos grandes artistas por región. En general trataba de que fuera uno de Argentina y uno de Chile, media carrera de Argentina, media carrera de Chile y un currículum cero, que de alguna manera se generaran sinergias entre ellos. Más que nada era una relación como de aquel que entra a la galería a ver una obra, no sé, por ejemplo, Joaquín Cosiña, que estuvo, que de pronto vea una obra de un alumno mío que estaba recién empezando, que habíamos tenido un curso hacía muy poco tiempo, pero que yo me daba cuenta que tenía pasta y que además tenía en verdad quería hacer el camino del artista. Entonces, la gente que veía uno, de pronto también veía al otro y se empezaba a generar como una especie como de ayuda y de distintas sinergias. También un público joven que de pronto iba a ver artistas de mediana carrera, y a su vez esta cuestión paralela entre artistas que estaban en Argentina y artistas que estaban en Chile y que para mí tenían correspondencias, que como que para mí eran como amigos, como que tenían una manera de producir, tenían algunos temas, había cosas que yo sentía que estaban como emparentados. Porque me pasó que estando en Chile me daba cuenta que no había mucha relación entre Argentina y Chile. Estamos hablando siempre de 2015. Bueno, pasó el tiempo, el proyecto fue tomando forma, pasaron como 55 artistas por ahí, también gente que escribió, invitamos a Juan, que ahora lo voy a presentar formalmente, él escribió también ahí. En el 2020 me pasó que este aluvión hacia la digitalidad, donde un montón de galerías tradicionales se volcaron a la digitalidad de distinta manera, generaron como muros 3D, proyecciones, podías entrar a la galería, cosa que mi proyecto no tenía, ni cerca, era un Tumblr, tenía otras cosas, tenía catálogos por cada muestra, tenía Open Studios, pero que eran videos que subíamos al YouTube, tenía como conceptualmente en la digitalidad había la vida esta de la realidad del ser artista, pero muy precario. Bueno, en 2020 las galerías empiezan a manifestarse desde la digitalidad y me empiezo a dar cuenta como que faltaba un espacio que fuera para los artistas. Yo siento eso, porque me refiero, o sea, desde mi propia reflexión como artista me daba cuenta que me sentía como apurada a mostrar un resultado en la pandemia, como que había un apuro por seguir mostrando que estábamos vigentes, como que uno estaba haciendo algo, había curaduría ya de pandemia, el arte de la pandemia, ¿viste? A los 3 meses yo decía, pero pará, que no sé ni cómo, no sé, es como... Yo dije, bueno, ¿qué puedo brindar yo desde mi proyecto para acompañar esta situación tan acelerada que sentía yo misma como artista también? Entonces generé la residencia, una residencia virtual que también fue un desafío, no sabía bien qué iba a hacer con eso. Hice una convocatoria abierta, terminaron siendo como 6 artistas de Argentina, Chile y Venezuela. Fue súper rica la experiencia, le dimos como toda la vuelta posible a las redes sociales.
aprendí muchísimo de gestión, sucedieron cosas increíbles, como los vivos de Instagram eran performance, viste, cosas que ni se me había ocurrido, formatos de colaboración, utilizando plataformas. Me gustaba pensar como que los artistas estábamos hackeando Instagram, que estaba pensado para otra cosa, y lo estábamos usando para cualquier otra cosa, y nos funcionaba increíble. ¿Y qué pasó? Bueno, increíble 2020, y digo, bueno, voy a postular un fondo para hacer la exhibición de esta experiencia, porque las chicas trabajaron tanto, bueno. Me gano el fondo, un fondar, acá en Chile los chilenos y las chilenas saben de qué se trata, un fondar para mostrar todo eso. ¿Y qué pasó? Los argentinos que fuimos a Chile también lo Sí, sabemos. sí, está bien. Hola, Lau. Los argentinos ya saben de qué se trata el fondar también. Siempre lo estamos tratando de traer para acá. ¿Qué pasó? Me pasó que empecé a ver, por un lado, que mis artistas estaban cansadas de la digitalidad. Que todo lo que había pasado. Y ahora que había que hacerlo porque hay un fondar, era como, chicas, tenemos un vivo. Me empecé a notar que había una fatiga, que es re normal. Estábamos todos, de hecho, llegar a esta reunión, che, escriban en el chat, por favor, que genere. Esto no había que decirlo en 2020, porque todos estábamos tratando de, por favor, que alguien me hable. Es como que nos escribíamos sí o sí. Entonces, después no tuve inauguración virtual, lo que eran las inauguraciones virtuales, los vivos, todo eso generaba mucho movimiento en 2020, y ahora muy poca gente, comparativamente. Entonces yo dije, bueno, necesito que nos juntemos a hablar, necesitamos juntarnos a hablar y preguntarnos qué está pasando, qué hacemos con toda la experiencia, con toda la sinergia, con todo lo maravilloso que encontramos en el 2020 como herramienta, como recurso humano, como estas capacidades creativas, estos super equipos de trabajo donde uno está en, no sé, en Japón, otro está en Chile, y ¿qué hacemos con todo esto? ¿A dónde va? Me empecé a como hacer preguntas. ¿Hay una posibilidad de una realidad híbrida entre la digitalidad y la realidad efectiva para las artes visuales? Nos pregunto a nosotros, que somos un grupo pequeño pero inquieto, y que todas hemos desarrollado distintos proyectos, o muy metidos en lo digital o completamente afuera. Como yo sé que hay algunas que hicieron la gestión, no se metieron tanto en lo digital. Me empecé a preguntar eso. Bueno, hicimos un refuerzo por mantenernos como activos, vigentes, en comunidad, participando, a pesar de haber una gran parálisis. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos recursos que adquirimos? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto? Y para esto, además de invitarlos a todos ustedes como a tratar de responder esto, si es que hay una respuesta, o quizás tenemos muchas más preguntas para hacernos, que también está buenísimo. Yo, si hay algo que la pandemia me dejó de regalo, es esta capacidad de preguntarnos por cosas que las dábamos por sentadas, como cómo es por ejemplo, cómo es una muestra de arte. Es algo que en la digitalidad con la pandemia cambió un montón. Entonces, bueno, le invité a Juan, que es mi colega, compañero de hace un gran tiempo en este arte de hacernos preguntas. Es antropólogo, es músico, él está en Argentina, yo estoy en Chile, para que modere un poco esto, porque siento que la antropología siempre nos acerca palabras y conceptos que nos ayudan mucho a los artistas para entender que en lo que estamos inmersos. Hola a todas y todos. De vuelta, gracias por invitarme. Acá estoy más como, creo que más como un disparador de generar conversación que por otra cosa. Jimé decía esto de que tengo este como doble estatus de músico y antropólogo, y me muevo generalmente, por un lado, en el campo de la música, siempre oscilando. La disciplina musical tiene una característica, que es que está oscilando todo el tiempo entre el entretenimiento y el arte. Se va moviendo entre esos dos lados, y uno va desarrollando quizás alguna cintura para ver en qué lugar se encuentra, o cómo poder llevar esos dos lugares que a veces se tocan y a veces son un conflicto. Y la otra pata, que tiene que ver con la antropología, que más que
una cuestión protocolar de decir, bueno, traigamos un antropólogo para que genere cosas diferentes. Quería traer hoy un concepto que me parece que está bueno, una palabra que se trabaja en la antropología, que es la de reflexividad. Que reflexividad no tiene que ver solamente con esto, como con una definición más elemental, que es tratar de unir las causas con los efectos, o las causas con las consecuencias de los fenómenos de la vida, sino también la reflexividad entendida o significando a las formas en que las prácticas culturales, lo que hacemos, implican conciencia y comentarios sobre sí mismas. Lo que vamos a hablar hoy probablemente es de toda la experiencia que tuvieron ustedes desde que comenzó la pandemia, con respecto a cómo adaptarse a este contexto nuevo. Bueno, esas prácticas que Jimé iba contando, cómo fue Cordillera gestándose y reinventándose en el marco de la digitalidad, generan reflexiones, generan conciencias nuevas, generan formas de ir comentando y reflexionando sobre lo que vamos haciendo. Así que un poco creo que el ejercicio que podemos hacer colectivamente es eso, como decía Jimé, no pensar respuestas, sino quizás reemplazar las preguntas que tenemos por otras que puedan como abrirnos a otros lugares diferentes o cuestiones que no estábamos pensando. Así que la idea es un poco eso, es hacer esta pequeña introducción pensando y poniendo en contexto que la restricción física que nos generó la pandemia en 2020 nos obligó como artistas a adaptarnos, a buscar o a hacer algo que también la gente del mundo del arte hace mucho, que es lo que es una dificultad convertirlo en una oportunidad y en una oportunidad de creación, ¿no? La respuesta que tenemos como artistas siempre es la creatividad frente a los problemas. Así que creo que eso nos obligó a readaptarnos, a generar nuevas estrategias, a encontrar oportunidades y también a ver cómo transformamos la frustración de algo que hacíamos en el mundo físico, llevarlo a la digitalidad. No solo pasó eso, sino que después apareció la vacuna y el mundo empezó a salir un poco de vuelta a la cuestión física, a la cuestión presencial, y parece que lo que habíamos armado como estrategias para movernos en el digital de ahora y para siempre, nos encontramos con que cambiaron las reglas de juego nuevamente. Y pienso esto que comentaba Jimé, cómo van cambiando las reglas de juego y cómo van cambiando las reglas de juego casi todo el tiempo, permanentemente. En 2015, Instagram era una plataforma pensada para gente que quería compartir fotos. Bueno, la pandemia aceleró un proceso de Instagram que hizo que la gente, que la empresa que diseña y que pone las reglas de juego de la plataforma, utilizar la pandemia como estrategia para llevarla a lo que hoy es un marketplace. Digamos, lo que está buscando Instagram como plataforma multipropósito es ir de alguna forma ganándole competencia a otras plataformas. Los Reels le quieren competir a TikTok. Lo que fue Instagram Videos, que fue un fracaso de la compañía declarado este año, querían competirle a YouTube con videos largos. Y también en pandemia empezó a competir con los denominados marketplace. Podemos conocer más popularmente Mercado Libre, Amazon, etc. Entonces, una plataforma que estaba diseñada para que las personas puedan mostrar sus fotos o mostrar su arte, de repente nos encontramos con que es un espacio que está hecho para vender productos y servicios. Y ahí nos vamos adaptando, ahí la gente del arte va buscando sus estrategias para poder comunicar. Así que estamos en un contexto de todo el tiempo cambio de reglas. De hecho, traigo otra reflexión que por ahí podemos pensar colectivamente más adelante en esta reunión, es que estamos también en los albores de otro cambio, que es el cambio de reglas de juego de Internet que está proponiendo el ecosistema de Mark Zuckerberg con este universo meta, ¿no? Efectivamente la creación de una vez y para siempre de un mundo paralelo, un mundo virtual, esta digitalidad cada vez más inmersiva. Facebook y la compañía está proponiendo que salgamos de la metáfora del plano, la metáfora de que Internet es una página, la webpage, de que Internet trataba de emular las páginas de un libro o a lo sumo las pantallas de un cine, y empieza a ser una experiencia inmersiva 3D. Y ahí están empezando en juego, por ejemplo, todo lo que son las obras de arte digitales no fungibles, únicas, que se van a poder vender con una numeración, etc. Así que estamos todo el tiempo como en un ping-pong eterno de cambio de reglas. Y acá queríamos traer esta gran reflexión que vamos a hacer sobre qué nos pasó en el 2020 y el 2021. Así que
antes de que les dispare alguna pregunta, dejo el campo abierto para que nos presentemos, todas las personas que están aquí en esta conversación, en no más de 3 minutos, que nos cuenten quiénes son, de qué país nos están hablando, y de qué se trata el proyecto que están llevando, el proyecto artístico. Así que abro la conversación y los escuchamos. No, quiero aclarar algo, que en el grupo hay gente que fue full digital y gente que decidió no meterse en eso y trabajó como si no estuviera pasando lo que estaba pasando. No, me parece como también súper interesante saber qué pasó con eso, porque también se generaron como recursos para seguir haciendo cosas igual, y ahora que se abrieron las puertas otra vez, ¿qué es lo que pasa? Si lo sintieron. Mi nombre es Laurel, soy artista visual, docente de arte, y bueno, con otras 2 seres de la vida nos juntamos para armar un proyecto de resignificación de las cámaras de aire de rodados, sea bici, moto y todo eso. Necesitamos encontrar en este material una resignificación de uso, y entonces formamos como si fuese una empresa de triple B o triple impacto o de economía circular, que aborda por un lado la parte de sustentabilidad y conciencia y consumo consciente en cuanto al medio ambiente y a la ecología y todas sus variantes. Por otro lado, el impacto social, es decir, es como para nosotras importante que la cuestión del trabajo sea para gente en estado de necesidad. Ahora estamos abordando trabajo con toda la comunidad trans para poder dar en ese campo de diversidad, laburo, y no a todo el mundo textil que existe en Buenos Aires, que es hermosamente una hermosa situación. Entonces, le estamos dando más laburo por ese lado, sin explotar, sin irnos desde el lugar de lo que sería, esta palabra lo digo, pero es la que va, slow fashion, que sea pocas cantidades para que eso no termine siendo una cosa súper masiva, y lo que hacemos es upcycling, que también es otra palabra que bueno, no las pongo yo, que tiene que ver con esto de usar un material que en este caso, como las cámaras, tarda 100 años en degradarse, en degradarse. Entonces, bueno, nosotros generamos como productos que por un lado puede llegar a ser algo para, obviamente, una economía en que nosotras y la gente lo disfrute, pero también tiene estos 2 lados, y bueno, es eso un poco lo que armé, fueron pruebas y error, ir y venir. Yo tenía la experiencia del grabado, entonces a mí me encanta que 2 cosas se friccionen, se rompan, se maten, se hagan un montón de cosas en la prensa o no. Entonces esa necesidad de llevar a otro material que estaba ahí, empezamos a recolectar nosotras, a limpiarlas, a probar, a agarrar una máquina para remachar, todo lo que sea agregar, sacar, cortar, todo lo hicimos. Por eso dije que puse las manos, porque todo lo otro era virtual y me quemaba. Así que de ahí salieron unos productos que no van a ser el fin, eso fue un principio nada más, pero bueno, y también obviamente reciclamos Sallé de leches, digamos, tratamos de que sea en todo sentido ecológico o sustentable, también alimentos de perros o mascotas, todo tipo, es decir, casi que no tiene nada que no sea de esa cuestión de volver a reciclar. Hay plástico reciclado de otra también alianza, y la idea es juntarnos con marcas o con proyectos colectivos, es decir, no quedarnos solamente en que somos una marca, hacemos una sola cosa. Si viene alguien de deporte que pretende hacer algo con nosotras porque va por ahí también, bueno, generamos 2 productos con ellos, nos vamos con otro, y así como que es la idea. El proyecto está en un momento, obviamente, crecerá y todo será para todos un montón. Eso es lo que puedo decir. Dijiste mucho igual, escúchame, pero entonces como que tu proyecto de arte se transformó en un emprendimiento de triple impacto. Exacto. Por ahora. Perfecto. Sí. La próxima vez que te presentes, decí eso. Dale, ok, listo. Bueno, sigue Val ahora. Bueno, hola a todos. Yo soy Valeria Robati, artista visual, Buenos Aires.
durante el 2020 renuncié un poco a la cursada virtual de la facultad que estaba realizando, porque justamente un poco, como decía Jime, o como decían un poco esto que frenaba y no sabíamos bien para dónde iba a ir, me sonó un par de alarmas en ese, bueno, vamos viendo, y fue un poco ese estar en una dimensión así un poco de ocio y de sin proyectos, que se me generó ese espacio, ¿no? El espacio, dejar lugar y solamente conversar, como conversar con amigues, lejos, cerca, un poco que sí fue por la pandemia, pero también siento que el proyecto que se llama Virtual Studio Visit continúa lo que yo ya como hacía y por ahí no, y que muchos asumo que hacemos, esto de conversar, videollamada, todo lo que es, o sea, el teléfono es nada, está para algunos al alcance de la mano, ¿no? También desde ese privilegio de poder también matar el tiempo, ¿no? Estar solo en casa. Y estas conexiones que también decía Jimé, ¿no? De, che, vos tenés que hablar con tal, o cómo me gustaría que conozcas a tal, desde un lugar muy del afecto también, como en primera instancia, y de algo que no salió como muy una invención, como guionado, voy a hacer tal cosa para, sino qué ganas de encontrarnos de esta manera que también lo hacíamos hasta para como juntarnos y festejar un cumple virtualmente y hacer un brindis, parecía hasta nuevo, aunque no lo era, era bueno, o sea, con la excusa de hablar de arte o de problematizar cosas o tan profundo o como matar el tiempo, era este link todos los viernes, abierto, gratuito, y desde la compu, desde el celular, conectarse y conversar el viernes, que era un poco la bisagra de la semana y el fin de semana, con esta idea también de conversar y de conocer, si es que se quiere o se puede, desde el diálogo, el tono de voz, los gestos, la pantalla, personas que yo tenía ganas de conocer o de que me animé, esto de animarse, lo mismo que decían Jimé, hoy en día ya Instagram es como también un portfolio, o sentís que conoces la obra de alguien que jamás viste en persona, es raro, ¿no? Pero lo hacemos. Y de sentirme muy habilitada a decir, hola, ¿cómo estás? Me encantaría que participes, tenés ganas, como muy así, y que después volviera desde esos otros lugares, ¿no? Che, vi que estuvo tal, ¿puedo participar? Porque sí, obvio, y así empezar a abrir y a ver como en ese vamos viendo qué podía hacer este proyecto denominado Virtual Studio Visit, con esta idea también de en los Studio Visits o en los talleres abiertos de alguien sucede algo que justamente es más excusa de venir a tomarte una birra, tomarte un mate o un vino, o lo que sea, entonces era como también replicar o reinventar o seguir pensando si se podía o no llevar esa dinámica a lo que era una videollamada. Y después empezó a pasar, bueno, que algunos escribían, llevaban un diario de todas las veces que se unían, la posibilidad de abrir una web, o sea, muy intuitivamente me gusta el diseño gráfico y hicimos una web, todos iban opinando los que se conectaban regularmente, y así, bueno, cositas que fuimos como intentando incorporar con mucha escucha, ¿no? Como eso, ¿no? Como también qué podemos hacer y, bueno, ir viendo. Ilau este año se sumó desde Brasil, que se va a presentar ella, para unir también, ¿no? Ya que estamos en distancia y hablamos de todas estas cosas, bueno, mejor ser dos, ¿no? O más. Soy de Brasil, como Val ya mencionó. Yo conocí a Val en realidad por un otro proyecto que era Casa Intervenida, porque yo iba a vivir en Buenos Aires y quería conectarme con quien estaba allá. Y una amiga me mencionó este proyecto y ahí me acerqué y conocí esta primera edición en el 2020. Y después nos juntamos para pensar cómo seguir, porque soy arquitecta y curadora acá,
y acompaño algunos proyectos de conversatorios, residencias artísticas también. Y bueno, queríamos saber cómo seguir, justo como Jimena había mencionado en el principio, este cambio del año, este cambio de dinámica, y cómo también establecer esta conexión Brasil-Argentina, esta cuestión del idioma también, porque a quién podríamos aportar, tenía que hablar el castellano, y además establecer esta conexión que no era más todas las semanas, sino que era mensal, y bueno, adaptar la dinámica del proyecto anterior en este bloque, desde la idea que teníamos de pensar la memoria, los registros, qué hacer con lo que Val había acumulado de alguna manera todo este tiempo, las grabaciones y todo eso. Yo creo que para una primera presentación sería esto, y gracias por la invitación. Hola a todas y todos, yo soy Sofía del Pedregal, soy artista visual chilena y bueno, ahora en particular me encuentro en Buenos Aires, pero vivo en California, en Estados Unidos, porque estoy haciendo un magíster ahí en la Universidad de California de Davis. Y bueno, eso lo menciono porque el proyecto que me gustaría comentar un poco y que, bueno, Jime un poco ya hemos hablado y nos invitó con Andrea a hablar de Meetings Project. Ese proyecto lo empezamos en abril de 2020, más o menos marzo, abril surgió la idea y el proyecto surge, bueno, con Instagram, pero, o sea, porque yo a través de Instagram, cosas que suceden, conocí el trabajo de un artista de Hungría que me gustó y nos gustó mutuamente nuestros trabajos y de repente no me acuerdo exactamente cómo, pero surge la idea de colaborar y yo creo que si bien eso de colaborar a la distancia puede suceder en otros contextos, no solo en una pandemia, pero creo que igual en algo influyó porque un poco estábamos todos más encerrados en la casa y las posibilidades de colaborar con artistas en persona, no sé, en el lugar donde estuviese y armar exposiciones ya está bastante limitada. Y entonces después yo le comento esto a un artista venezolano, Juan Portillo, y me dice, pero lo invité a él y me dice, pero ¿por qué no lo expandimos? Y, por ejemplo, él contactó a otros artistas venezolanos, me mostró los trabajos, a mí me interesó. Y bueno, yo también contacté, invité a André a participar y un poco como tratando de hacerlo lo más horizontal posible. Los artistas que sigan incorporando sugirieron otros artistas y bueno, un poco igual yo tenía un rol medio de directora junto con Susi Palman, la artista de Hungría, y bueno, o sea, me hacen mucho de las cosas que las preguntas y las cosas que decía Jimé al comienzo sobre si es que la pandemia potenció esto de como entusiasmarnos aún más o dar energías a hacer proyectos virtuales y en este caso, o sea, hay como un ímpetu, no sé, por colaborar, como que en algún lugar había algo de querer apoyarse porque había una situación más crítica y, y bueno, y también fue interesante que fuese un proyecto internacional, había artistas de Brasil, de Venezuela, Chile, Argentina, dije, Estados Unidos y Hungría. Y entonces, bueno, todos estábamos, en ese momento, en todos esos países la pandemia estaba bastante intensa, entonces compartíamos un poco la misma situación de aislamiento. Y ahí la idea es que se diseñó un sistema para realizar colaboraciones artísticas que era a partir de trabajos existentes de los artistas, realizados, bueno, previos a la pandemia, hacer cada uno le pedía imágenes al otro artista de obras o similar o material de archivo del artista y bueno, y ahí se fueron generando nuevas obras. Y bueno, y el proyecto agarró vuelo y empezamos a tener también reuniones de Zoom, como más tipo así conversaciones y que
igual se generó algo un poco de grupo de apoyo, más allá de como la reflexión artística y la producción de obra que sí estuvo y las reflexiones más estéticas, pero eso sucedió. Incluso algunas veces creo algunos lloraban, no sé, como que, bueno, llegó, porque también era muy dura la situación y, bueno, la incertidumbre. Y de entonces, como que yo también me empiezo a preguntar como cuál va a ser la duración de este proyecto y cuáles son las etapas. Entonces ahí, bueno, se definen unos plazos como para que todos ya entreguen un producto, obra final de colaboraciones, y en general todos colaboraron mínimo con 2 otros artistas. Entonces, y que eran obras distintas cada colaboración. Y bueno, y ahí surge, bueno, esto empezó como a final de abril, mayo, junio, julio, y después en agosto surge la posibilidad, como estaba un poco mejor la situación de la pandemia en Budapest, de realizar una muestra presencial, participar en una muestra grupal de meetings, y ahí lo que resolvimos fue realizar impresiones de rizo, eligiendo una de las colaboraciones que cada uno había hecho. Entonces eran, bueno, no, 11 participantes, 11 rizo prints que cada uno diseñó, y además 3 artistas trabajaron video, y los videos los mostramos con un monitor en esta misma exposición en Budapest. Y bueno, traté de resumir ya un poco, pero una experiencia buenísima, y el plan igual. Y eso creo que también lo que decía Jiménez, como ahora cambió la situación de la pandemia, y ¿qué pasa? ¿Queremos seguir o ya no hace sentido, o simplemente los mecanismos que utilizamos ahora ya tienen que cambiar y ser otros, que sean atractivos en este momento? Y justo entonces realizamos la exposición, y como que ahí un poco se genera un break del proyecto, pero todos con ganas de seguir, pero no sé, bueno, fueron cambiando las cosas, y yo, por ejemplo, en lo personal, empecé mi magíster en Estados Unidos, entonces también tuve que como conectar con otra cosa, pero en el fondo el proyecto sigue vivo. El plan se realizaron más allá de lo que se mostró en esa exposición, que fue como una hiper selección, así, edición de lo que se había hecho. Hay tanto material de las distintas colaboraciones en proceso y de las conversaciones, que hay mucho registro de mails y cosas así, de armar un libro. También como en el fondo estamos todos ahora en distintos lugares, tendría que ser una construcción así virtual, como a través de un Google Slides, o no sé, bueno, como algún software así donde se puede ir colaborando y armando un archivo. Y bueno, eso, o sea, tuvo muy buen resultado, y la disposición fue inmediata a trabajar en conjunto. Y última cosa, yo me fui a Estados Unidos a hacer el magíster, e inmediatamente empecé a colaborar con artistas de allá, porque el primer año lo tuve a través de instrucción remota, o sea, por Zoom, y conocí artistas ahí, hicimos obra, y después de un año los conocí en persona. Y bueno, eso en el fondo sigue interesándome el tema de colaborar. Bueno, hola a todos. Yo soy Jimena Brescia, soy de Buenos Aires. Tengo 2 proyectos que me parece que está bueno como un poco enfocarlos por lo que sucedió con ellos en la pandemia. Uno es un proyecto que se llama Pozo, y el otro es Cuerpo Expandido. Cuerpo Expandido es un colectivo de mujeres, de 7 mujeres argentinas, que se generó en pandemia, a raíz de que habíamos inaugurado una exposición el día anterior a que empezara como la cuarentena inminente. Inauguramos, y al día siguiente se cerró la muestra, y quedaron las obras ahí en el Centro Cultural Rojas. Una de las integrantes del grupo nos convocó para empezar a reunirnos todos los viernes a las 11 de la mañana, y bueno, ese grupo al principio éramos más, después fuimos menos, y se fue depurando, y hoy somos 7, y lo fuimos sosteniendo hace 2 años, más o menos, ¿no? Ya perdí como el hilo. Lo fuimos sosteniendo, y al principio como que funcionó realmente como un grupo de apoyo como muy interesante, porque
eran 4 de las mujeres viviendo solas en su casa y otras 3 viviendo con sus hijos, con todo lo que implicaba también la maternidad con hijos en casa, ¿no? Y adaptarse a esta nueva forma de que los chicos fueran educados. Eso por un lado, ¿no? Cuerpo expandido, que fue justamente abrazar la digitalidad completamente, ¿no? Y entender que la digitalidad nos posibilitaba poder hacer justamente catarsis, poder mostrar nuestras obras. Se transformó como en un grupo de autoayuda entre artistas. Eso después fue mutando y hace poco inauguramos una muestra colectiva presencial en una galería de acá de Buenos Aires, Punch Gallery, y hoy una de sus integrantes, la semana pasada, viajó a radicarse a Nueva York, Natasha Boyakovsky. Entonces hoy la digitalidad nos permite poder sostenernos como colectivo. Así que bueno, ese es el proyecto, ¿no? Que surgió para mí en pandemia. Nos pueden encontrar en el Instagram como @cuerpoexpandido. Todas somos muy diferentes, pero rozamos lo performático, por eso surge este nombre, ¿no? Después, por otro lado, en pandemia me llamaron para dar clases de nivel superior, entonces empecé a tener un trabajo virtual en el medio de la pandemia, siendo docente universitaria, lo cual fue como súper raro, y el encontrarme hoy con que la presencialidad vuelve también es complejo, porque mucha gente se inscribió y tenía, no sé, capaz vivía lejos y hoy tiene que trasladarse, entonces se empieza a generar como un híbrido en la educación superior, que son 3 semanas de digitalidad, 1 semana de presencialidad, ¿no? Eso como nota al pie, de formas de encontrar un intermedio. Y después, por otro lado, yo venía trabajando, cuando comenzó la pandemia, ya tenía un proyecto que tenía creo que 1 año y medio más o menos de vida, que es Proyecto Pozo, que es un proyecto que generé con un economista, con Matías Garber, que él tiene una constructora, y la idea de ese proyecto siempre fue como mezclar el arte y la arquitectura. Ciertos intereses como de mi biografía y personales me llevaron a pedirle a él el poder entender ciertos procesos dentro del proceso constructivo en las ciudades. Y bueno, cuando nos agarró la pandemia, continuó él con la construcción del edificio. Por un lado, paramos un tiempo muy poquito, y yo invité a un curador español que vive acá en Buenos Aires, que se llama Alfredo Aracil, a generar unas jornadas muy breves, performáticas y de charlas en cuanto a los miedos que fueron surgiendo en pandemia, tanto para los obreros de la constructora como para algunos de los artistas que invitamos entre los dos. Se generaron algunos encuentros en donde pudimos hablar cuáles eran esos miedos, que estaban muy ligados justamente con lo laboral, esos miedos. No sé si salieron porque estábamos en un ámbito de un lugar de trabajo o no, pero tanto para los artistas como para los obreros, los planteos eran la problemática económica y la problemática laboral, cada uno enmarcado en su contexto y en sus necesidades. Y luego generamos unas jornadas performáticas vinculadas a poder, de alguna manera, traspasar por el cuerpo y desbloquear esos miedos de manera medio psicomágica. Esos fueron como un poco los 2 proyectos. Hoy Proyecto Pozo continúa desde la presencialidad. Nunca abrazamos como mucho el contexto de lo digital, salvo que ahora hay como determinados intereses de mi socio economista de empezar a entender el mundo de los NFTs
Entonces vamos a hacer unas charlas con algunos artistas digitales que están como inmersos en ese mundo, que las vamos a transmitir desde Pozo, pero ese es como nuestro máximo acercamiento a lo digital. Gracias, Jimé. André. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Mi nombre es Andrés Strainja, soy artista visual chileno. Ahora estoy en Santiago, vivo en Chile. Y bueno, yo fui invitado por Sofi al proyecto de Meeting.pro y más que nada contar mi experiencia, que fue sumamente interesante esto. Uno, por un lado, conectarse con diferentes partes del mundo, pero no fue tanto en conversación de video como solía ser, como mucha gente lo hizo, sino más que nada fue casi como por correspondencia. Sobre todo mi parte, bueno, cada uno tuvo sus diferentes como formas de comunicarse, otros más por chat, el mío fue más por mail, y un poco casi que uno veía las obras de los demás y como que iba reaccionando, dando mi opinión, pero todo fue muy como, casi como, todo muy escrito, no fue tanto eso. Yo trabajo también haciendo diseño y en realidad es un trabajo que yo en general no hablo con mucha gente. Por Zoom no tengo muchas reuniones, debo tener una cada 2 semanas, por suerte. Entonces tampoco me manejo mucho en esto de los Zoom, de este tipo de reuniones, no me cansaron tanto. Y claro, también fue poniendo un poco como contexto, como mi experiencia viendo también obras y los proyectos que se fueron dando. También había ciertas obras que pierden mucho, sobre todo las tridimensionales, pierden mucho, o las obras más bien pequeñas y también espaciales pierden mucho con lo virtual. Entonces a veces, pero sí por ejemplo las en video. Las en video en general como que a veces me pasaba a mí que yo iba a ver una obra en video y si no estaba en un espacio muy cómodo, que veía 5 segundos y me iba. Y cada vez empecé a mirar más, un poco ver más cine un poco cine más experimental, como se suele llamar. Y ahora, en último, también como he estado entrando en eso. Yo soy mucho de dibujo, y como comencé a entrar ahora en video, ahora estoy tratando de mezclar el dibujo y el video, y con Sofi estamos comenzando unas pequeñas colaboraciones, también a distancia, enviándonos como partes, lo que ella está haciendo en su máster, yo mostrándole lo que estoy haciendo, y eso también comienza a ser como un poco más como una obra más como ya que se puede palpar. Claro, igual entiendo como este deseo de poder ver exposiciones también reales, porque en realidad me di cuenta también lo importante de ver las obras y cómo también el arte era una especie de, también hay una resistencia a todo lo que era virtual, de ver las cosas por Instagram, que uno las pasa al segundo, y leer como un párrafo corto, a ir a una exposición y darse un tiempo de ver algo físico, ya tiene algo como casi como cariñoso ver algo también en un espacio. Eso por mi parte, para no alargarme más. Buenísimo, muchas gracias. En cierto sentido respondieron una de las primeras preguntas, que era profundizar un poco más sobre el proceso de cómo fueron gestando cada proyecto. Pasamos de la presentación de nombre y colegio a presentación y puesta en contexto, que está buenísimo. Así que si les parece, yo voy a compartir una pregunta, ahora se las digo, y después la voy a poner acá en la pizarra que ofrece el Zoom para anotar cosas. Que tiene que ver un poco primero con lo diverso y lo interesante de las experiencias que han tenido todos ustedes, todos y todas ustedes acá,
desde experiencias que se fueron formando en la virtualidad, experiencias que resistieron la virtualidad y se quedaron en lo físico, experiencias que nacieron pero que continúan en lo físico. Así que la pregunta, y acá abro la conversación para que empiecen a hablar, y también incluso si tienen preguntas para cruzarse entre ustedes, más que bienvenidas, es, bueno, tuvimos el 2020, estos proyectos se gestaron, nacieron, se adaptaron. ¿Cómo están viviendo ahora este 2021, esta suerte de vuelta a lo presencial, entre muchas comillas? Podemos discutirlo en otro momento, más adelante. ¿Cómo están pensando estos proyectos para esta vuelta? ¿Cómo los están volviendo a adaptar? ¿Y cómo se está dando esta convivencia ahora ustedes como artistas y con sus proyectos entre lo presencial y lo digital? Así que es una pregunta triple, la vuelvo a resumir. ¿Cómo están viviendo esta vuelta a la presencial? ¿Cómo están readaptando lo que están haciendo para este nuevo contexto? ¿Y cómo están pensando esta convivencia entre lo digital y lo presencial? Así que, de vuelta, la primera persona que abra el micrófono se lleva el premio. Empieza la conversación. Voy a abrir yo para que, si querés, no sé si querés tipear las preguntas en tu pizarra. Bueno, un poco así empezamos la conversación, creo que incluso antes de empezar a grabar, que era, a mí esta convivencia entre la virtualidad y la realidad efectiva, la realidad de ir a ver muestras, me llevó a preguntar un montón de cosas con respecto a los proyectos que yo ya venía haciendo digitalmente. Empecé a sentir que había habido una palabra que se usó un montón en 2020, había habido mucho territorio de innovación y de avance y de nuevas formas de estar en el arte. A mí me gustó esto que pasó, mira, aparecieron en todas las presentaciones, aparecieron palabras que con Juan ya las íbamos destacando. Una de ellas que aparece constantemente tiene que ver con la colaboración, ¿sí? Como el proyecto de Val, bueno, el proyecto que contaba Jimé, apareció la contención también. Entonces, yo me acuerdo que en su momento, en 2020, me preguntaba, bueno, pero ¿qué es ser artista cuando no podemos hacer lo que siempre nos dijeron que era pertenecer al arte o ser parte de un circuito de arte profesional? Si nada de eso que nos dijeron que era ser artista lo podemos desplegar, entonces, ¿qué es ser artista o permanecer siendo artista dentro de este campo de limitaciones? Y aparecen todas estas palabras, aparecieron también en mi proyecto y de alguna manera están acá porque siento que a ustedes también habitaron estas palabras que tienen que ver con la colaboración, que tienen que ver con la contención, que tienen que ver con la conversación. Y tiene que ver con los procesos también. Que a mí me pasó eso, que siento que ahora se está volviendo, no sé si les pasa, empiezo a responder lo de Juan y les tiro un poco lo que yo voy viendo. Siento que aparecieron formatos muy ricos de estar en el arte, este estado de conversación constante, esta cuestión de mostrar los procesos, de que lo más rico sean los procesos. Todo lo que describe Sofi de lo que hicieron con Meeting es puro proceso y es súper rico lo que ahí se iba elaborando. Es como la construcción del proyecto es un gran proceso en el fondo. Entonces, también pegadito a eso, yo también me preguntaba, bueno, ¿qué significa una muestra frente a todo esto? O sea, ¿cuál es el lugar de una muestra? Es loco, pero, o sea, como que me hago estas preguntas, digo, aparecieron todos estos nuevos territorios que son riquísimos, nos encontramos con otros artistas, empezamos a trabajar a distancia. Esto que decía Jimé también, que Natalia se va a vivir a Nueva York, creo que dijiste, Jimé, y se siguen manteniendo los equipos de trabajo. Recuerdo que me pasó que yo estuve en un grupo que se llama Laboratorio de Land Art Contemporáneo antes de pandemia, con una chica que estaba en Francia, había gente en Argentina y Chile. Eso no funcionó, porque nadie podía entender cómo podíamos mantener ese laboratorio abierto y vivo, les juro. Teníamos un drive, nadie sabía cómo, y no funcionó.
Entonces, todos estos formatos que aparecieron, todos estos proyectos que hicimos, siento que hay muchas cosas que son muy ricas y que estaban tan buenas y creo que en el arte se venían necesitando. Como que nos volvimos a encontrar muchos de los artistas. Incluso, como decía Val, como bueno, con uno que me gustaba a mí, le digo, hola, ¿puedo hablar con vos? Porque también como que la digitalidad nos permitió atajos. Entonces, yo lo que siento y que me da pena es que estamos volviendo rápidamente al formato anterior. Y como que aparece, y todos estos esfuerzos, todas estas colaboraciones, todos estos hallazgos que fuimos haciendo, me pregunto si en verdad tienen un lugar. No sé si tengo una respuesta, yo digo lo que me fue pasando, no sé si tengo una respuesta. Porque me pasa que justamente para convocar esta reunión sentí que costaba el WhatsApp directamente. Y está bien, son síntomas, nos permiten entender qué es lo que está pasando ahora, que antes por ahí no había pasado. Yo en el WhatsApp de Cordillera 2020 era una cosa que fluía información de acá para allá, pero constantemente. Entonces, esas son mis preguntas. No sé si, creo que no respondí nada, pero sí destaco estas cosas que sentí que en cada proyecto aparecían. No sé si querés escribirla, Juan, pues yo, es como, vos podés escribir mientras que yo hablo, es como que si hago las dos cosas, tuve COVID, ya no puedo hacer dos cosas a la misma vez, me quedó el cerebro medio, me pierdo. Pero esta cosa como que aparece, ¿no? Como la colaboración, la especie como de grupo de contención también aparecía, y esta cosa de los procesos, que me encantaron. Me encantaron en Cordillera y veo que los proyectos que van hablando, incluso el de Laurel, que fue un proceso completamente distinto al de la digitalidad, como que fue directo a meter las manos, pero las cosas que vivió tienen que ver con estas palabras también. Aparecen estas palabras también. Entonces, como que tenemos una crisis sanitaria que se transforma en una crisis de los significados también, de los significados que tenían ciertas palabras en el arte, o ciertos conceptos de los cuales participábamos, y aparecen estas otras como las maneras de estar en el arte. ¿Cuáles? Las colaboraciones, los grupos de contención y los procesos. Esto es lo que abro y no sé quién quiere seguir, anímese. Sofi, dale. Yo, ¿puedo decir algo? Sí, se puede. Bueno, me parece interesante la pregunta y también lo que comentas tú, Jimé, porque claro, creo que quizás yo no me había hecho esta pregunta todavía o tan explícitamente, porque un poco es como que todavía no sabemos si la pandemia terminó, entonces no se sabe como que si de repente vamos a volver a un momento igual de crítico y de aislamiento, no sé. Es un poco más. Pero al hacerme esta pregunta me aparece una respuesta muy interesante de lo que yo estoy viviendo ahora que estoy haciendo el magíster allá y que ahora el segundo año es totalmente presencial. Y entonces, como este nuevo año estoy armando otras colaboraciones y, por ejemplo, lo que estamos pensando con André, y que él está en Chile y yo, bueno, no ahora, pero en general estoy en Estados Unidos, entonces está esta igual distancia física. Entonces, bueno, y nuestro plan es, hemos estado armando algo a distancia, pero un ejemplo, algo que me parece interesante un poco para abordar esa pregunta, es que con dos compañeras distintas del magíster, con una ya realizamos un proyecto que fue un libro, y que era un libro que era como que poníamos en diálogo nuestros trabajos, pero en el fondo todo el intercambio era a través de mails y correos, y de los mismos mails se empezaban a armar poesías visuales con el mismo como imagen del mail. Bueno, y eso con un artista, y hicimos ese libro, y ella es una compañera mía del magíster, y después, actualmente estoy, ahora que yo me vine a Latinoamérica, y esa compañera se llama Samantha Rathpan, sigue en Estados Unidos, quisimos aprovechar que íbamos a estar lejos físicamente para probar de hacer un proyecto como de arte correspondencia, pero efectivamente teniendo como esta limitante de estar lejos, y ahí el proyecto actual tiene que ver con un envío físico de una postal.
y después con otra compañera estamos trabajando esto más del usar el mail como correspondencia y intercambiando imágenes principalmente. No, en este caso no tanto es texto ni palabra escrito. Y un poco lo que recién pensaba como la conclusión de como por qué esto, como qué valor tiene esto de trabajar con este mail, y creo que pasa que tiene algo como secreto, como que tiene un poco, hay como un espacio secreto entre estas dos personas que se están enviando cartas, y que también creo que en eso como un poco esto como un espacio secreto, la carta y ese tipo de intercambio puede en el fondo funcionar de como prestarse para algo muy íntimo, incluso como un intercambio un poco romántico. Y yo siento que estas colaboraciones que yo estaba haciendo desde que me fui a Estados Unidos y antes, eh, como que tienen harto de romance, o sea, y aunque, no sé, unos romances amistosos, no necesariamente como de pareja oficialmente, pero, y no sé, siento que, y que André también creo que decía un poco lo mismo que yo estoy diciendo, en el fondo que la mayoría de los intercambios fueron por mail, ni siquiera fue tanto el Zoom y la videollamada. Yo creo que es como, me lo veo ahora un poco como un cuarto privado, así como que es un espacio intermedio donde las dos artistas, personas pueden habitar como y almacenar un secreto, y claro, y como este diálogo cariñoso. Quizás mencionaba André con esto de ir a exposiciones presenciales, pero a la vez hoy día para mí, por ejemplo, estando allá, ya es posible pensar en mostrar las obras físicamente, pero es como que quedó un poco el resabio o el gustito a este intercambio medio secreto, así como de que hay una situación de crisis y casi que uno tiene que ocultar un poco lo que está haciendo, no, no sé, algo, pero en el fondo sigue estando igual para mí ese interés de lo que sería algo digital, o sea, un intercambio de mail sería algo como del mundo digital, pero como con un approach bien romántico, no sé, como algo así. Súper, me encantó eso. Lo íntimo digital, como ese espacio privado, cuando la digitalidad parece que es todo extimidad, en verdad. Me encantó, súper. Bueno, como para complementar. Okay. Sí, como, claro, como que el arte dentro de lo virtual había sido algo como igual visto a menos. De hecho, conversaciones con Jime, cuando me presentó primera vez su proyecto Cordillera, que participé hace unos años. Claro, yo le decía, bueno, ya, y es una galería, ¿y dónde está la galería? Me decían como que me costó un poco entenderlo, esto de que Galería Cordillera era un formato virtual, que ahora nos parece mucho más lógico, y también ella me contaba que en un principio ella postulaba o trataba de hacer cosas como a ferias de arte, y todo el mundo le decía que no, porque era como, esto como que no tiene un espacio físico, eres galería, pero no un espacio físico, y cuando llegó la pandemia, en el fondo también te invitaron un poco también a exponer, y fue como, oh, qué cool, qué genial, que llevabas tanto tiempo, y tú ya tenías como ya la estructura armada. Y, y sí, yo creo que hay cosas que se van a perder un poco como... Yo creo que igual es difícil competir contra una exposición física, pero claro, hay exposiciones que son imposibles. Uno ya estando de entre una ciudad y otra, ya es difícil ir a ver a otra exposición. Y un poco, yo resalto mucho las charlas y conversaciones que todavía se siguen haciendo, y que antes eran en un ámbito muy privado, especial, ahora son rápidas y son conversaciones a veces como que alguien pone simplemente una conversación en video, un video
por YouTube, y se dan conversaciones largas algunas, yo he escuchado algunas de 4 horas, así como informales, y, y son interesantísimas. Entonces, como que esas son cosas que quizás hay algunas que no se van a mantener, pero hay otras que he visto que se mantienen, por ejemplo, como esa. Entonces, como un poco de aporte, eso. Súper. Lo que estás diciendo es muy cierto y es algo que a mí también me gustó mucho que pasó. De las cosas buenas, ¿no? Estamos pensando como si pudiéramos escoger que sobreviva algo. Me gustó esto como que aparecieron mucho las voces de los artistas, como contando cosas. Por ahí cosas que, viste, que no necesariamente son resultados o casos de éxito, viste, que se blanquean muchas situaciones de fragilidad o de confusión o de esta cuestión como del auge de los vivos, por ejemplo, que hoy las personas, está comprobado, no toleran media hora de un vivo y nos veíamos antes 1 hora de un vivo. O sea, también el consumidor digital ha cambiado y está un poco distraído con la realidad. Pero eso me parece también como cosas que aparecieron, es la voz de los artistas en primera persona, ¿no? No mediando quizás una galería, ni un conversatorio necesariamente tan formal, sino algo más honesto y más íntimo también. Yo me meto ahí, aprovecho con lo de conversatorio. Un poco lo de cuarto me gustó que decía también Sofi, esto de generar un ámbito como a ver, ¿no? Como un marco de referencia, como para conversar, por ejemplo. Pero también me pasó a mí que ponerle en estos encuentros virtuales, en su momento en el 2020 de todos los viernes, esta pregunta también como de estar, como había escrito, como maneras de estar en el arte. Y no sé si era como en lo personal estar en el arte, sino como un poco esto de excusa, ¿no? Como uno pensándose desde ser artista o bueno, esto que hacemos, como diferentes cosas, poder sentirse habilitado a ir cambiando como situacionistamente a bueno, ¿qué puedo? O no solo desde esa posibilidad, sino como desde esa situación puntual, ¿no? Como esto de un link. También creo que André por el WhatsApp, lo escuché tarde, la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar? Como no vi los archivos de esas conversaciones. Como que si hay algo que yo incluso un poco caprichosamente quería de antemano, pocas cosas había, era como grabarlas, como un poco esa pulsión a que todos guardamos, acumuladores, también esto por las dudas, un screenshot, una foto, la foto de cómo tenés las cosas, como esta cuestión de también lo digital, guardar los audios, guardar la pantalla y cómo, bueno, sí, los drives explotados. Pero era como no las voy a subir a ningún lado porque en ese momento de pandemia era como que se sume el que quiere estar de algún modo un poco activo porque alguien va a estar hablando. Entonces, aunque sea solo para escuchar, que sea en ese momento, en ese momento de denunciación, como también, no por ni mejor ni peor, era como quizás hasta un capricho, ¿no? Como decir, la idea es que así seamos 5, 2 o 3, saber un poco quiénes estaban, que no se animaban a prender pantalla, o solo audio, o solo nada, y solo gracias por el chat. Toda esa gente ya empezaba a formar parte, y también ir viendo esa escucha de, che, ¿sigue dando o no sigue dando? Como que tampoco era una cuestión muy, ¿no? Como de... no me sale, ¿no? Como obligar a nadie, como que hasta parecía también que la gente quería escuchar hablar algo sobre procesos o algo sobre el artista o invitado, también podía ser familiar, o muchas veces eran personas que también se empezaban a habilitar porque no era de nuevo, ¿no? Una entrevista de tal persona del mundo del arte como a lo sumo mediadora, pero a veces hasta ni siquiera hablaba yo, ¿no? Como también invitar a, bueno, yo o otra persona era como quiero invitar a entrevistar, o ni siquiera no entrevista, sino conversar, compartir, sí, total, más accesible, y habilitador de que pasaran otras cosas. Terminábamos hablando de comparaciones de
de gustos y derivas en conversaciones que con suerte a veces algún que otro viernes tocaba cuestiones del mundo del arte y me enteré de cosas que yo no tenía ni idea del mercado, de situaciones que no conozco desde lo personal o desde lo que vengo haciendo, y era totalmente como generoso lo que el otro quería o se encontraba de repente hablando, ¿no? Como desde Perú, desde Chile, o bueno, de diferentes lugares, era como sentirse un poco habilitado también eso, ¿no? Como me fui bastante de lo que quería retomar de esto del cuarto. Esto también pasaba como con el link, que como que después había, cuando empezaron a hacer varias las veces que ya nos habíamos encontrado, pregunta de, bueno, ¿cómo hago para entrar? O ¿cómo es? ¿Qué es? Como siempre la duda de si era o no claro qué era Estudio Visit los viernes. Entonces también eso, ¿no? Cada uno era contar quizás cada viernes distinto, de una manera distinta, qué era o qué estaba haciendo en ese momento Estudio Visit, y todas las cosas que se iban un poco abriendo, otras íbamos abandonando porque no funcionaban, y los que por ahí estaban más de una vez, como esto de, ay, hola, ¿cómo estás? Tal, y por ahí no nos conocíamos, pero generar cierto vínculo afectivo de seguimiento y de, incluso, como decía Jime, esto de un apoyo como hasta de seguimiento y no solo de obra, ¿no? Como, ¿cómo estás? Che, al final el otro día no te conectaste, ¿qué pasó? Y creo que eso de esa horizontalidad también está como que cambió, creo, o yo como que soy bastante esperanzada de que pueda seguir sucediendo, ¿no? Como un cambio de por ahí, como cómo te relacionás en ciertos ámbitos. Y con esta anécdota, por ahí ya cierro esta parte, que pasó que gente de diferentes partes de Latinoamérica que se encuentran en Estados Unidos y cerca, que habían estado participando de alguna manera u otra en Estudio Visit, se terminaron encontrando este año y generaron un grupo de estudio que quedó en el New Museum de allá. Y entonces esto también, ¿no? O sea, sí hay algo de se siguen encontrando y están en Estudio Visit, pero lograron encontrarse a partir de ese proyecto y sigue independiente también, ¿no? A lo que es Estudio Visit. Y un poco haber generado ese tipo de red o afecto me parece bastante alucinante en lo personal, ¿no? Como habilitar esos, che, acá estoy, y artistas entre artistas, ¿no? Me callo. Val, me parece súper interesante, me pareció súper interesante esto que habías dicho de las reuniones de los viernes como forma de estar en el arte, y lo primero que pensé que es con la pérdida de lo presencial, se pierde, por ejemplo, estos espacios de compartir información y saberes que, no sé, es la inauguración de una muestra, el encuentro con otros colegas, el vinito, el charlar, el enterarte de estos nuevos mercados, de dónde se está exponiendo, que es un poco lo que se perdió, no sé. Ir a la facultad, la mitad de lo divertido de ir a la facultad era encontrarte con tus amigos y amigas en el recreo, ir a tomarte la cerveza, etc. Le hago esa analogía que me parece que está bueno, que es como que lograron encontrar esa especie de tercer tiempo y poder hacerlo en lo virtual. Y encima de una manera que no sería posible en lo presencial, porque a una muestra por ahí antes no viajaba alguien de Perú para ver la muestra puntualmente, y etc. Te quería preguntar si es que, primero, si es que esas reuniones de los viernes siguen, tengo la sospecha de que no siguen, y si no siguen, ¿cuándo fue que dejaron de pasar y cómo fue dándose ese proceso? Ahí le podría pasar la voz a Lau, si quiere también acá acompañarme. En el 2020 la decisión también por una vuelta al estudio formal en la universidad de la tesis, de mi parte, yo también me cansé, como las cosas fueron cambiando y era como, no le debo más que mi tiempo y gusto, ¿no? a ese trayecto de ir haciendo estas reuniones. Pero siempre la necesidad de, queda tal quiero invitar a tal, queda, y tal había hablado, y como que siempre quedaba alguien por compartir, invitar. Incluso había viernes, que durante el 2020 era un encuentro con alguien específicamente pautado, y un encuentro en el medio para solo conversatorio, como no había un especial, no sé cómo era, como invitado, conversatorio. Y en esa modalidad que fue surgiendo también, era un poco también frenar y decir, bueno, a partir de lo que hablemos que sucedió, quién puede y quiere la siguiente. Y también se sucedían cosas medio revisión de portfolio, conversaciones,
etcétera. Lo que no sucedió así con esa pulsión de todos los viernes durante este año, pero con estas personas que por ahí sí habíamos quedado muy específicamente al habla o a la espera, era como, bueno, ahí entra Lau, y lo fuimos como acomodando a decir, bueno, si este año va a ser todo un gran bloque en vez de 3 y diferentes invitados y seguir moviendo del mismo modo, que sean solo encuentros y tantos como podamos y la agenda de nuevo, ¿no? Muy abierta a lo que vayamos pudiendo generar, también teniendo en cuenta artistas y curadores o historiadores o bueno, personas que te dicen algún proyecto desde Brasil. Este año siguió en reversa, fue con ese gesto antipiloto automático de no seguir todos los viernes sino justamente vamos tranqui, vamos cuando se puede, quizás era uno por mes, y en octubre terminamos también como, bueno, vamos a ir comunicando siempre, ¿no? Como usando Instagram más como comunicación que como punto, ¿no? Troncal de lo que es los encuentros. No sé si Lau quiera o si te contesté. Val, ¿te puedo preguntar algo muy cortito? Sí, obvio. Val, Sofía. No sé si dijiste algo que el proyecto o algo así, los resultados están en el New Museum. ¿Eso dijiste? Sí. Ya. No. ¿Cómo? No Estudio Visit, sino muchas personas que pasaron durante el 2020, quedaron en contacto, se organizaron tipo, como reunirse y encontrarse, y ahora están laburando juntos en Estados Unidos. En el New Museum en Nueva York. Creo que sí, creo que es ese mismo. Ok, ya, por saber. Gracias. Perdón, Lau, ahí va. Sí, para agregar un poco. Bueno, mantuvimos el viernes, así que seguimos encontrándonos, pero no todos los viernes. Y quería agregar que es interesante esto de compartir experiencias, porque me parece que todos tenemos un poco la curiosidad por la vida ajena, los procesos ajenos, y era esta posibilidad de entender qué pasaba con los otros, con artistas de otros lugares, y compartir referencias, este espacio como que mixto, que no era solo presentar tus obras y tus premios, lo que sea, sino que compartir cómo funcionó, cómo construyó aquel trabajo y cómo veía aquel trabajo en ese momento, porque no sé si porque tuvimos como disparador la cuestión de la memoria, había como un tema para este bloque que no pasó exactamente así en el ciclo anterior. Así que los artistas más o menos tenían como que desde dónde pensar y se fue armando una red de pensamiento más o menos conectado desde estos puntos, y algunas personas estaban ahí como de manera recurrente, y es interesante también porque se va estableciendo estas relaciones entre los conversatorios y las personas y estas experiencias. Tuvimos muchas como ideas iniciales de cómo hacer, cómo podíamos armar un ejercicio colectivo, y eso también fue cambiando y fue como aflojando y dejando ser como tenía que ser. Y cuando nos preguntas cómo están pensando sus proyectos para esta vuelta, es exactamente como que esta clave que intentamos contestar. Porque esto de lo digital sí, yo creo que están todos muy cansados, y también los tiempos no están más tan disponibles, por eso también no hicimos todos los viernes, porque los artistas también no están más tan disponibles, los curadores, los investigadores, como que es más difícil lo híbrido, me parece, compartir los tiempos para desplazarse de un lugar a otro y ahí sumarse, lo que era tan simple antes,
me parece un poco más complicado para conectar estos tiempos tan distintos. Y esas ganas de presencialidad, de materialidad, de otras dinámicas, creo que va a influir de alguna manera en cómo seguir estos proyectos en este otro momento. Genial. Tenemos una segunda pregunta disparadora. Igual me gusta el espíritu del grupo, estamos medio contestando lo que pinta, como que las preguntas están ahí como disparadores verdaderamente y cada uno va diciendo lo que tiene que decir, que nos parece súper copado eso, que vamos a lo que es importante para cada uno y cada una de ustedes. Yo tengo esta pregunta doble, que es de todo este proceso, de este gran largo año entero 2020-2021, con la restricción y luego la vuelta a esta pospandemia. ¿Cuáles son los aprendizajes que se llevan de todo este gran año largo? Citando al historiador Hobsbawm, que habla del siglo largo, yo creo que vivimos un año largo, 2 años que son como uno. ¿Qué grandes aprendizajes se llevan de toda esta experiencia? ¿Y qué piensan que va a pasar? ¿Qué piensan hacia dónde, qué reflexión pueden hacer como artistas, hacia dónde estamos yendo, a qué mundo? Y qué rol va a empezar a ocupar el arte en este mundo que para mí se sigue configurando. Y me gustaría que arrancar acá con Jime, que tiene una experiencia que está buena, que es que de alguna forma, Jime, resististe lo físico a pesar de toda esta marea del encierro y del desencierro. Si querés empezar vos contando de tu experiencia, ¿cuáles fueron los aprendizajes de bancar la que venías bancando, no? Sí, yo siempre fui muy crítica de lo digital. De hecho, lo digital me aterra. En el 2015 hicimos una muestra con Luciana Rondolini y Flavia Visconte, que hoy Flavia Visconte es artista digital, que se llamaba Incertidumbre Digital, y yo auguraba lo peor de la digitalidad para la humanidad en esa muestra. Y el encontrarme encerrada y justamente con la única posibilidad de contacto con el exterior que fuera a través de lo digital, fue una sorpresa. Yo soy como muy militante del cuerpo, del tacto, del olfato, ¿no? Del estar presente, del sentirme cuerpo, y no poder hacerlo o hacerlo en un marco muy restringido de mi casa, mi hijo y la intimidad, fue algo en el cual no la pasé al principio del todo bien, un tanto fóbica. Pero después debo reconocer que la digitalidad me devolvió una cara y una faceta que no me esperaba, que es justamente la de entender que es una gran posibilidad para estar vinculado con el otro, de sentirse cerca del otro, de poder generar ciertos mecanismos que el ser humano necesita en la sociabilización y en lo afectivo, que bueno, fue la manera y fue la forma, y eso como que lo rescato 100%. Y creo que hoy eso, por ejemplo, se va a seguir sosteniendo en este proyecto de mujeres que es Cuerpo Expandido, porque desde que Natacha viajó hace 3 días, empiezan a suceder cosas de un lado y del otro que son necesarias, esas reuniones que veníamos teniendo, porque realmente no estamos en el mismo lugar todas y tenemos la posibilidad de juntarnos a tomar un café. Entonces yo creo que eso es una posibilidad que está. Lo mismo sucede con algunas clases, la docencia, el estar matriculado en una instancia de educación superior, es algo que también va a seguir siendo positiva la virtualidad para ciertas personas que no pueden trasladarse. Entonces yo creo que hoy la digitalidad, gracias a Dios, no llegó para reemplazar lo físico, sino que viene a sumar posibilidades de hacer que nos podamos sentir más conectados y más cerca, sin inmovilizarnos,
físicamente y sin inmovilizarnos a nivel de sentidos, ¿no? Eso es lo que me parece que se puede plantear en un terreno híbrido de convivencia positiva. Jimé, ahí es interesante que comentaste, además de esta experiencia, comentaste que estás trabajando con un economista y que están empezando a ver el tema de los NFT, los fungibles, los non-fungible token, que es como esta forma de empezar a monetizar, primero empezar a hacer, de vuelta a volver a hacer piezas únicas dentro del mundo de la digitalidad, ¿no? La idea de que se pueden vender cosas que no se pueden reproducir. Yo pienso, por ejemplo, en el MP3, que con el botón clic derecho copias y haces una copia de una canción y con eso la pirateaste casi por arte de magia. Lo que estamos viendo ahora a través de esta tecnología blockchain, etcétera, que está pasando es volver al objeto digital que es una pieza única y que se puede vender, ¿no? Que por eso mismo se puede generar dinero. ¿Qué estás viendo con respecto a esto? Que es un poco también medio como lo que dicen que se está viniendo, ¿qué es lo que están viendo ahí con tu socio? Él está como muy interesado porque ya incluso se han vendido departamentos, barcos, un montón de situaciones que son inexistentes porque no existen físicamente, departamentos virtuales. Entonces, el pensar en un departamento virtual automáticamente pensás en, ok, ¿para qué vas a querer un departamento virtual? Y bueno, tal vez el día de mañana vos no salís, estás conectado y haces una videoconferencia en tu living virtual, ¿no? Como la tecnología al máximo expandiéndose como en un terreno que nada tiene que ver el mundo físico. Entonces es como un delirio. Y me asusta, me aterra, me pone muy mal, pero bueno, me parece que es algo que da para hablarlo, para conversarlo, para entender qué pasa a nivel económico con ciertos poderes político-económicos, ¿no? Que necesitan como un cambio de moneda, ¿no? Sí, un cambio de moneda, que ya deje de existir lo tangible de las economías en papel y pasen hacia otro lugar. Y el mundo del arte siempre es canalizador de este poder, ¿no? Y le permite como poder hacer esta transición, ¿no? Por eso es como tan interesante. Hay algunos artistas digitales que vamos a invitar a estas charlas. Entre ellos va a ser Juan Pincus, que es un artista digital de acá, que está buenísimo porque me hizo entender de alguna manera cómo surge la necesidad de generar estos NFTs y de que la moneda, ¿no? No sé, mute y se transforme tan fuertemente. Hoy estos NFTs ya pueden ser de algo físico o no, ¿no? Si yo quiero poner una foto para venderla en NFT, puedo vender una foto en NFT, pero surge de una necesidad también de un nuevo formato, como es el arte digital, que los artistas digitales tenían la posibilidad de que, ok, un museo les compraba tal vez, pero no de poder comercializarlo como cualquiera de nosotros puede comercializar una fotografía. ¿Te muteaste? No, me llamaron por teléfono, porque me Ah. tengo que ir, los voy a saludar de hecho porque en 30 minutos me tengo que ir a Córdoba, así que me están llamando para decirme preparar el bolso. Me da mucho miedo todo lo que estás contando, no entiendo nada, me siento vieja, no... Sí, a mí también me da miedo. No puedo entender que se venga un que departamento. abrazo la presencialidad. Sí, chicos, se han vendido ya departamentos virtuales, barcos virtuales que no existen, y vos decís, ¿pero quién lo compra? Y bueno. Pero acá pasa algo súper loco, porque fíjense, pensemos esto, todas las propuestas que se hablaron acá o de lo que estuvimos hablando tienen que ver con artistas tomando acción frente a una situación adversa, afrontando la digitalidad o no. Siento que esto que vos me estás hablando es algo que el mercado o alguien ajeno al arte, nos manda a estudiar. Me da bronca.
¿entendés? Como que nos mandan a estudiar, nos mandan a participar de algo que no estamos ni seguros si tenemos ganas. Sí, por un Entonces, lado sí, pero por otro lado no, porque el arte también se diversificó tanto y encuentra como nuevos ejecutores de arte, con nuevas formas de mostrarlo y nuevas formas de comercializarlo, como por ejemplo son los artistas digitales. Hoy los artistas no digitales quieren pasar al formato digital para poder tener NFTs porque lo ven como un negocio, ¿no? Cosa que los artistas digitales no lo ven bien, pero bueno, eso ya es como otro tema. Súper interesante. Bueno, Jimé, te despedimos y te tenés que ir. Gracias por tus aportes, por haber estado. Buen viaje. Y si quieren, seguimos también en esta última parte de la conversación. Y por ahí, si hay alguna de las voces que no se animaron a hablar todavía, por ahí este es el momento para pensar qué cosas aprendieron en este año largo 2021 con respecto a lo que vienen haciendo a nivel artístico y qué se imaginan que va a ser lo que viene para el arte y sobre todo lo que viene para sus proyectos. Creo que Laura no la escuchamos todavía y creo Sí, lo que que... pasa es que básicamente mi visión de todo lo que ustedes contaron fue totalmente años luz. Primero, una diferencia importantísima. Yo presencial tuve desde el 1 de marzo clases. Entonces, ahora no estoy volviendo, ya volví todo el año. Y al revés, estuve presencial y virtual a la vez. Eso hizo que no solo la familia y los alumnos, sino que todos estemos en una realidad paralela, porque yo estaba dando clases a un monitor con un grupo, a gente en presencial y a los directivos escuchando del otro lado porque la pantalla se escuchaba. Porque absolutamente la tecnología en el lugar donde doy clases daba para todo eso. Cada alumno sentado con su computadora, una pantalla donde yo aparecía 5 veces proyectada, con micrófono, entonces es años luz, digamos, de la situación real, al punto que me hizo ir completamente para mi proyecto a Santiago del Estero, a una comunidad donde no hay luz y no hay agua, a dar clases presenciales directamente a gente que generamos una red de comunidad de mujeres en estado vulnerable y obviamente con hijos, hijes y un montón de situaciones que ni les podría describir, donde el límite no existe porque es una comunidad donde el rancho está al lado del otro y los animales pasan, pero gracias a ellas y a toda esta red formamos un grupo de WhatsApp que hoy, que sería lo ir para atrás, ¿no? Porque por esto te digo, hoy Jimé, el WhatsApp no funcionó para esto o no tuvo tanta, bueno, yo es lo único que tengo ahí en la comunidad de mujeres, el WhatsApp, en donde ellas están pudiendo vivir lo que era la videollamada, quizás, o el video que uno hace casual, mandándonos por ahí, y que para ellas sea un nuevo mundo. Entonces, depende en dónde estemos lo que pasa, porque yo los escucho a todos, pero son todas realidades distintas. Eso, nada más. Sí, Súper interesante. sí, Lau, me parece que está bueno lo que decís, pero no nos desintegremos, integremos esa realidad a todas estas otras realidades. Tenemos gente que está viviendo, yo estoy en Chile, hay gente en Argentina, y dentro de Argentina hay gente que está en diferentes lados, gente que está en Argentina y viene viajando, o sea, no nos desintegremos, integremos esta otra realidad y pensemos esto que son todas preguntas, ¿no? A mí me hizo sentir la digitalidad que se horizontalizaba el panorama del arte, porque de pronto todos teníamos la misma posibilidad de hablar y de conectarnos. ¿Por qué? Porque todo sucedía a través de un WhatsApp o de un Instagram. Seas el MoMA, seas el Malva, seas Laura el Ponturo, seas quien sea, la ventanita era la misma. Pero esto que decís me parece que es buenísimo, o sea, como tomar conciencia y perspectiva también de todos los factores sociales que están gravitando alrededor de las decisiones que nos hacen tomar en el arte. No es que soy anti-innovación, pero todo esto que Jime viene a decir, que el mercado dice que los artistas tenemos que abrazar con los nuevos formatos del NFT, no sé qué, acá me pongo re vieja, no lo puedo ni pronunciar. ¿Qué nos pasa? Como que perdemos un poco el tono de la realidad, de esas otras realidades. Hay muchas formas diversas de ser artista. Por ejemplo, mi manera de ser artista, yo soy artista gestora, era mucho de estar en territorio y de salir a hacer trabajo con mujeres
en zonas rurales, caminar, escuchar, cero tecnología. Los artistas siempre estamos buscando cómo encontrarnos con otros. Me parece que hay algo que empieza a coser todos los proyectos y que tiene que ver con el ir al encuentro del otro. Ya sea tu proyecto artístico que te llevó a estos talleres o a encontrarte con estas otras realidades. Yo pienso que lo que más me gusta del arte es que nos da los permitidos para experimentar cosas. Quizás si no hubieras tenido este proyecto artístico no hubieras llegado a esa realidad, de hablar con estas mujeres, o sea, como que el arte fue como el riel para llegar a ese lugar. O, como decía Val, que él quería hablar con alguien y si no hubiera sido que se subió como a esta plataforma que es el arte para decirle, che, quiero hablar con vos, o veamos de hacer algo, o le pasó a Sofi con el Instagram que conectaban con un artista. No nos desintegremos. Parezco que los estoy convocando a una revolución, pero en verdad tomemos conciencia que no son cosas tan distintas. Hablamos de colaboración, hablamos de conversación, gran herramienta la conversación, todos buscamos el conversar con otros de distintas maneras, cómo conectarnos con otros. El arte como un lugar, como un territorio móvil que atraviesa la digitalidad para volver a salir al universo real, con la gran herramienta que es la conversación. Y esto... yo es como que empiezo a cerrar por el principio mío del 2020, que eran conversaciones que tenía con Juan, y acá yo creo que acá van a sentirse cerca muchas. Era adictivo escuchar otra voz humana. 2020, yo agarraba y le decía a amigas, mandame audio los más largos que puedas, que sea tipo un podcast, le doy play y lavo plato, o sea... ¿Qué pasa? Yo decía, Juan, ¿qué pasa con esto de escuchar la voz? O sea, uno pensaba, no voy a aguantar tanto Zoom, y al final estábamos todos haciendo Zoom, comiendo pastas con un vino, con el Zoom. Hay algo ahí. No nos desintegremos. Son distintas maneras de seguir usando el arte para encontrarse con otros, para generar un puente y un territorio donde dos personas extrañas, ajenas, con realidades distintas, con economías distintas, países distintos, aún pueden conversar. Ese lugar me encanta. El lugar donde aparece que se vende un departamento que no existe, me da susto, confieso. Esto lo digo porque Lau me imagino que decía, yo no tengo nada que ver con lo que ustedes hicieron, siento que tenés todo que ver. Las palabras claves que cada uno presentó son las mismas. No somos tan distintos. Sí, no sé quién está. Bueno, a propósito de lo de Lau, que yo estuve la mitad del 2020 y después, bueno, todo 2021 haciendo clases, dando clases online. O sea, bueno, no era presencial como lo que contaba Lau, pero en el fondo también, o sea, fue una experiencia curiosa porque hice unos talleres artísticos en Chile, como bien al sur, o sea, uno era como una zona bien rural y el otro era en Valdivia, un poco menos rural, pero... Y bueno, y me pasó que empecé los talleres y después me fui a Estados Unidos, entonces después hacía los talleres en Chile desde allá y empezaba el taller a las 6 de la mañana y después también hacía clases todo el lunes y todo el miércoles para alumnos de la universidad donde estoy, del pregrado. Y, o sea, y yo ya antes tenía un tiempo haciendo clases, entonces, y además que a mí me gusta mucho la docencia y porque la veo como un continuo entre mi obra y mi pensar artístico y la vida. Entonces ahí también fue como este diálogo amoroso y claro, y también fue interesante y yo creo que al final esas experiencias también me inspiraron a los proyectos que armé con otra gente y a las mismas obras, quizás a la estética que se fue generando, porque bueno, con algunos se podía hacer por Zoom, pero otros de la zona rural no tenían, entonces era por WhatsApp y estuve haciendo clases por WhatsApp y como haciendo ejercicios de escribir poesía por WhatsApp, y entonces como que era muy loco y... Uy, se le corta a Sofi. Se cortó a Sofi. Re lindo lo que está diciendo. Seguimos retomando hasta que vuelva. Bueno. Me quedo, Ahí está. Ahí está. Perdón, Sofi se había cortado.
Sí, no sé hasta dónde me escucharon, pero digo formas distintas de usar soportes como WhatsApp para hacer poesía. Me gusta lo que decís de los soportes. Tiene que ver un poco con lo que dijo Laura acá por chat, que dijo que uno de los aprendizajes tuvo que ver con establecer conexiones sin intermediarios. Me parece que está bueno eso que dijo Lau. Y también a modo, por cuestiones sobre todo de tiempo, vamos a ir cerrando, pero me gustaría algo que tiene que ver con el soporte, algo que por ahí una última, o algo, André, que hayas aprendido vos que no comentaste, que fuiste el que trajo la idea de que está bueno, que me pareció súper interesante, que lo digital favorece algunos soportes, como el video, como el audio, que lo digital es más favorable a eso, y lo tridimensional absolutamente se pierde. ¿Qué cosas pensás que aprendiste también como a modo de cierre hoy en este año largo? Bueno, sobre todo esas ambas, yo creo que aprendí un poco sobre todo como a disfrutar quizás disfrutar esa presencialidad de la obra, ¿ya? Y me di cuenta como que en realidad no sé, las artes visuales, o en realidad cuando uno escucha o va a ver una película, uno va a disfrutar también ese momento de darse un tiempo, darse un momento de compartir o a veces estar en silencio con algo, la idea de contemplar. Que ahora, que por ejemplo veo que cuando, por ejemplo, un artista, no sé, como lo comentaba en un principio, vender obras o vender cosas por Instagram. En Instagram uno está como subiendo imágenes y viendo obras y está compitiendo con Cristiano Ronaldo, con un diseñador, ilustrador, y de repente a veces se ve una obra, alguien sube una obra conceptual, son obras que tienen tiempos diferentes, o sea, que no tienen el tiempo del scroll. Y como uno en el fondo también, más que a veces pelear con diferentes como formatos, uno tiene que ver cuál también es el formato que a uno lo acomoda. Por ejemplo, también me di cuenta, lo que más disfrutado y sigo disfrutando son las entrevistas, charlas, que no sé, que realmente veo una charla me suscribo a un grupo de Argentina, y hay conversaciones de artistas argentinos dentro de su casa o dentro de su taller, y están hablando, y me parece algo que era entrar esa intimidad, y eso es lo que decía Laura ahí, sin intermediarios, me parecía súper interesante. También comencé a ver cómo las galerías también se complican, como que les cuesta mucho verse en el espacio virtual. Yo no tengo galería, no me relaciono mucho, pero también me pareció interesante cómo empezaron a subir los precios, o sea, ¿no? Me refiero a que se vean los precios de las obras, y eso también hace como una especie de nuevo acercamiento a que, sí, también, porque están compitiendo, entonces tienen que como un poco, ya no tienen esta cosa de como cuchichearse, de hablarse en un rincón para contarse cuánto vale la obra, sino como se empiezan como a transparentar ciertos precios. Y otro también que también es terrible, que lamentablemente, igual que en todo en estos tiempos de crisis, no sé, los artistas como menos conocidos bajan, y los artistas más conocidos se van a ver muchos más, porque son en el fondo como, sí, porque esto también acota también lugares, o sea, la virtualidad no solo en algunos grados se vuelve más amplio, pero también hace que otros artistas ¿cómo se llama? O también se acota también al tipo de artista, porque se empiezan a elegir los mismos de siempre. Yo creo que eso es las cosas que fui un poco aprendiendo. Lo que más he disfrutado: charlas, compartir información, PDFs, ver exposiciones de otros lados, y también un poco lo que más lamento es como que se empiezan a ver un poco ya lo mismo. Eso. Interesante, interesante. Creo que como un gran aprendizaje que tenemos es que lo relacional apareció como adelante de todo.
la posibilidad de romper intermediarios, de seguir teniendo los vínculos, esto que aparece, que siempre está ahí como lo terapéutico que tiene, ¿no? También el arte, la posibilidad de encontrarse, de poder dialogar, de poder reflexionar. De mi lado, nada, me parece que sí. Lo último, y lo que decía Laurel, y uno se da cuenta que no todos los estudiantes tienen computador o internet, y uno se da cuenta, sobre todo en Sudamérica, que en realidad estamos súper precarios, y eso que no, que internet está en todos lados, internet no está en todos lados, está en un grupo pequeño. Sí, se ha visto mucho en lo que es en los colegios primarios, secundarios, las clases. En mi caso Exacto. tengo amigos y amigas que dan clases y han visto ese tema de que por ahí en una familia una sola persona tiene el celular. Hay un solo celular que lo tienen que usar 3 hijos para mandar la tarea, ¿viste? Al colegio, para ver una clase. Con lo cual, la famosa brecha digital también es una brecha económica y también genera nuevos interrogantes sobre lo que va a pasar sobre el mundo de la virtualidad y el mundo de la presencialidad, ¿no? Sobre todo este mundo híbrido que nos están planteando, que nos estamos planteando, donde va a poder haber espacio para lo presencial y para lo virtual, y acá Laurel Lau lo dijo, es también realmente una cuestión muy, muy enquilombada. Lo veo también con amigos que tienen que dar clases a una pantalla y a 5 personas en el aula. Creo que... Sí, y ni hablar si el padre o la madre se mete en el medio de tu clase y te da un comentario. O Hermoso. si veo a madres y padres en bolas, como los vi durante todo el año, pasándose por atrás. Y lo íntimo y lo privado, que no sé qué es eso, porque les puedo asegurar que ya no existe, porque el padre ya sabe hasta de tu vida cosas que antes no, entonces los roles pasaron a ser cualquier cosa, para mí en este momento. Sí, súper interesante. Creo que de vuelta, hoy para hacer un modo de cierre, y le dejo a Jimé para que haga el cierre total de todo esto, creo que encontramos nuevas preguntas, ¿no? En este diálogo colectivo, ¿no? No encontramos respuestas. Yo dejo una última apreciación personal. Creo que estamos en la pospandemia, en lo que se dice pospandemia, con lo cual todavía estamos siendo presos de un proceso que es más largo de lo que creemos y que probablemente la pospandemia sea algo que dure, tenga para rato y tenga a ver qué está pasando en este mundo híbrido en el que estamos. Así que nada, de mi parte, de vuelta, mil gracias a todos y todas por prestarse a esta conversación. Jimé, te dejo los honores de la conversación. Bueno, podría seguir horas, perdón, les pido disculpas. André dijo cosas que me llamaron la atención, voy a tratar de hacer un cierre mágico, no sé cómo voy a hacer. Y Sofi después va a mostrar un poquitito de video, porque atravesamos toda la conversación sin mostrar una foto, sin mostrar un video. Fue impresionante lo que hicimos. 100% conversación. Lo que quiero decir, André decía esto como de ir a ver una muestra, ir a ver una obra en la presencialidad, es como tener un tiempo con uno mismo. El uso del tiempo. Eso también es algo que apareció en la pandemia, en la digitalidad. Es como que el tiempo digital es como si fuera otro tiempo, y es un tiempo que se volvió hiperproductivo. A ver, dices, bueno, pero me la paso en el celular, en el Instagram, no estoy haciendo nada, estás todo el tiempo trabajando, generando contenido, es un tiempo productivo constantemente. Y el tiempo de la obra, el tiempo de ir a la realidad, es muy loco que estemos hablando así, me siento que estoy dentro de la Matrix, Neo, voy a internet, voy a la realidad. Pero es algo interesante como que tomemos conciencia de eso, de este tiempo hiperproductivo que es el tiempo digital. De en qué lugar se puso el tiempo digital, que antes era un tiempo, yo creo que la conversación es una gran herramienta antisistema, porque no, la deriva conversacional es como una resistencia a la productividad con un fin. Toda esta conversación no tenía ningún fin otro que intercambiar y quizás generar nuevas preguntas, pero no mucho más que eso. Pero me quedo con pensar eso. Me preocupa mucho que hayamos encontrado maneras de participar en el arte, de maneras afectivas, cariñosas, de encontrarnos, de acompañarnos, de hacer catarsis, de generar nuevos formatos, y que ahora venga el mercado y nos digas que tenemos que aprender cosas nuevas de la digitalidad. Me interesan mucho proyectos que están buscando una puerta de salida. Eso, como integrémonos,
no nos desintegremos, eso es lo que pienso, y acerquémonos nuevas preguntas, podemos dejar ese chat abierto para ir tirándonos cosas, podemos generar distintos intercambios. Creo que acá aparecen personas que estuvieron por lo menos pensando, reflexionando y activando en la primera pandemia, le digo yo, y de acá pueden salir otras cosas. Eso, les agradezco un montón. Todas las cosas que comentaron son muy valiosas, me siento muy afortunada de haber podido escuchar sus cabezas creativas y sus propias dudas y preguntas. Que sigamos invitándonos a hacer cosas juntos, juntas. Bueno, y cierra Sofi, en verdad, que va a mostrar una parte de Meeting Project, un videíto, y está bueno como que al final esta es la última instancia y acá le metemos un poquito de artes visuales. Jimé, no sé si me tienes que habilitar para compartir pantalla o están todos habilitados. Sí, estamos okay. todos habilitados. Ah, ya. Voy a poner el video, pero necesito que, si es que no se escucha bien, me diga al tiro. O sea, porque tiene audio, entonces para que no se pierda. Dale. Y Sí. bueno, voy a mostrar un pedacito corto. El video es una obra de uno de los artistas que se llama Juan Portillo, y su video me parece interesante porque él hizo un video con obras de todos los artistas. Él hizo como una gran colaboración, entonces está como, bueno, un poco también resume proyecto. Yeah. ¿Cómo eso se relaciona con la pandemia y por estar Antes conectábamos de una forma desde el arte, ahora también. ¿Cómo se pueden armar estos proyectos? I guess like to see I only make fun works, and I have several plans of sketches, and I want to put like this because I am a teacher at the same time, and yes, I have a lot of work in digital way, I teach, and now it's in the move, like we made final exams, and now ¿Cómo vamos a mostrar? Nos damos cuenta que somos artistas en diferentes partes del mundo, pero estamos todos más o menos in the secondary school of hacer obras, o sea, también de cómo las obras nos dimos cuenta quizás no es tan importante. And now in Hungary it's evening, so sorry, but bueno, no sé, o sea, puedo mostrarle más, pero para no extenderse, igual puedo enviar el video de alguna manera para que si lo quieren ver entero. Pero como un poco el audio es de las conversaciones, las 3 o creo videollamadas de Zoom que tuvimos, y él trabajó con eso, y en el fondo, bueno, acá su propuesta es como bien de algo caótico y residual, y si bien el diálogo del proyecto fue como súper fluido y respetuoso, acá lo presenta como un poco más el caos de las ideas y conversaciones, como en esta virtualidad media distorsionada, media residual, y bueno, está el tema ahí, las distintas voces y los idiomas. En general fue inglés, pero también había un poco de español, y bueno, eso, que gracias por tomar el tiempo de verlo. Gracias, Sofi. Buenísimo, gracias. Muchas gracias a todos. Sí, pasate el link del video, pasalo por el chat. De todas maneras, les estaba pidiendo que pusieran todos sus datos o sus redes para compartir acá. Podemos reforzar en el chat, y como les decía, es una invitación a seguir conversando, y si sienten la necesidad de convocarse entre ustedes o convocar al chat para diferentes instancias de colaboración, genial, si sucede. Bueno, eso
es todo. Agradezco mucho, pensé que íbamos a durar menos tiempo, pero, y eso que siento que me quedaron un montón de cosas para hablar. Pero bueno, les pido disculpas porque los tiempos digitales sé que son un poco intensos. Muchas gracias a todos y a todas. Y aprovechen que está Sofi en Buenos Aires, quizás para verse, no sé, para invitarla a muestras o algo, a invitarla a talleres, algo. Eso. Buenísimo, gracias. Gracias a todos. Gracias, Chao, que estén muy bien. muchas Gracias. 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 Chao. Chao.